Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes 21 del mes de noviembre del año 2025. Un viernes, señores, con muchas informaciones. Sobre todo, miren, una noticia muy importante para la mayoría de los dueños de comercio que están en las inmediaciones de la Máximo Gómez con Obando, y es que muchos de los buhoneros que estaban alrededor de ese lugar, bueno, pues fueron desalojados. Es lamentable uno tener que expresarlo en ese término porque sé que aquellas personas que de una forma u otra han sido quitados de esos espacios en una época tan especial como esta que es la Navidad, se supone que hay una supresión de los ingresos de recursos que algunos instalan, algunos tarantines para buscar el dinero de la Navidad, pero no menos cierto es que esa área se ve bastante arrabalizada. Y si ustedes supieran que muchos de esos negocios que de manera informal trabajan en ese lugar tienen que ver con negocios de extranjeros, que de una forma u otra tienen ciertos niveles de informalidad, y ahí hay empresas que son bastante importantes que dejan de percibir cierto capital porque sencillamente si una persona va a entrar a un lugar que está completamente arrabalizado, pues prefiere ir a otro donde no se encuentre con todas esas dificultades de ese tránsito de personas. Bueno, señores, miren, aquí se está hablando de una posible reforma fiscal, una reforma fiscal integral. Inmediatamente fue colocado en el Ministerio de Hacienda, Magín Díaz. Bueno, pues nosotros advertíamos y decíamos aquí que eso olía a reforma fiscal. Aunque no se ha materializado, yo decía que olía a reforma fiscal porque se trata de un ministro que ha estado en gobiernos pasados, una persona que tiene mucha credibilidad ante la opinión pública, y los ataques que pudieran hacer los partidos de la oposición frente a una reforma fiscal como se pretende hacer, tendrían mucho más crudeza en manos de cualquier otra persona que no sea Magín Díaz. Porque en la política hay momentos que son estelares y que uno debe de aprovecharlo en términos inmediatos cuando tiene la posibilidad de asumir algunas actitudes. Por ejemplo, cuando el presidente Luis Abinader llegó al gobierno en el año 2020, que la población se encontraba todavía, vamos a decir, tenía una luna de miel, un noviazgo con un gobierno joven, que uno esperaba mucha expectativa, sobre todo en el ámbito de la transparencia nacional y la lucha con la corrupción. Era el momento para ahí mismo hacer una reforma fiscal, porque todo el mundo está consciente de que esa reforma fiscal integral el país la ha estado necesitando desde hace mucho tiempo y viene postergándose desde los años en que tenía el gobierno el doctor Leonel Fernández. De hecho, el presidente Danilo Medina hizo una confesión de seriedad al decir que él no sabe cómo pudiera manejarse un gobierno a partir del año 2020 con los problemas de liquidez que tenía el país para la solución de los problemas. Ahora, ¿qué resulta? Que después del presidente Luis Abinader haber agotado su primer periodo de gobierno, se propuso hacer una reforma fiscal. Ahora bien, ustedes saben que veníamos de una pandemia y que lógicamente la economía mundial estaba resentida y que en otros países, otros gobiernos intentaron hacerla
y solo salió a la luz la propuesta, como en el caso de Colombia, y nosotros vimos cómo la población empezó a protestar y se armaron una serie de disturbios que hubo que echarla hacia atrás. Aquí los partidos de la oposición le hicieron la guerra, le plantaron cara al gobierno para que no hiciera la reforma fiscal en aquel entonces. Y el presidente Luis Abinader, que es hipersensible a las críticas, echó hacia atrás la reforma fiscal, pero todo el mundo, luego de habérsela boicoteado, incluyendo los propios partidos de la oposición, están pidiendo la reforma fiscal. Porque todo el mundo sabe que se necesita ahora una reforma fiscal, tiene un costo político que no quisieron asumir ninguno de los dos gobiernos anteriores, ni aprovechó Luis Abinader en su primer cuatrenio para hacerla. Ya ahora, plantear la reforma fiscal que es necesaria, eso va a traer como vía de consecuencia y en términos inmediatos el endurecimiento de una serie de políticas económicas que yo diría que por el trance por el que está pasando ahora mismo el partido de gobierno, debiera repensarlo bien. Y que lo primero que debe hacer antes de promover esa reforma fiscal es tratar de tener efectividad en el cobro de algunos impuestos que ya están establecidos y que por negligencia o pudiéramos decir por falta de sagacidad no se han estado cobrando, porque aquí se estipula que más o menos hay una evasión entre el 40 y el 45% de los impuestos que ya están establecidos que resultan imposibles de cobrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una reforma fiscal en este momento? Donde incluso se está arreciando y de manera extemporánea una campaña política. Bueno, todo el mundo sabe que eso le va a costar al gobierno un sacrificio político mucho más grande. Fíjense que el doctor Leonel Fernández, cuando asumió el gobierno, por primera vez, el doctor Joaquín Balaguer le dijo que le había entregado el país como un jet listo para despegar. Es decir, que esa reforma fiscal que heredó Leonel Fernández fue la que le permitió impulsar todos los trabajos del metro, de la ONSA y una serie de elevados que realizó que le dieron como esa forma a su gobierno del modernismo y lo catapultaron como un gobernante moderno que había cambiado la visión general de la República Dominicana. Vamos a esperar, porque todos estamos conscientes de que necesitamos una reforma fiscal integral para que la misma sea lo menos lesiva posible y buscar la manera de que la clase pobre sea menos afectada. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, para nadie es un secreto que cuando el PRM arribó al poder en el año 2020, tuvo dos faros de luz. El primero es la división que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana se produjo con la salida del doctor Leonel Fernández, que formó la Fuerza del Pueblo y se llevó una gran parte de la militancia de ese partido. Muchos de ellos se quedaron dentro del PLD, pero eran los denominados aguacate, que aunque fueran del Partido de la Liberación Dominicana, que ustedes saben que muchas veces los aguacates vienen con una textura morada, pero en el corazón son verdes. Entonces, a esos PLDistas que lucían la bandera morada, le decían los aguacates porque en su corazón estaban con el doctor Leonel Fernández. Desde que aquí se instauró el sistema de la doble vuelta, es difícil que un partido por sí solo pueda ganar sin establecer alianzas con otro. Al debilitarse el PLD y una población que había realizado muchas marchas en contra de la corrupción del gobierno del PLD, que llegó un momento en que ese gobierno estaba tan sólido y seguro que entendían que la población dominicana no podía castigarlo y que no importa lo que hicieran, que iban a permanecer en el gobierno sin importar lo que pase. Pero no resultó así. Esas luchas en contra de la corrupción fueron lo suficientemente fuertes para derribar ese gran muro político que era el PLD. ¿Y qué ha resultado? Que se creó un ministerio público con un carácter independiente, porque todo el mundo sabe que la magistrada Miriam Germán, Jenny Berenice, fueron personas colocadas en su puesto de trabajo en esa Procuraduría General de la República, que no han venido de partido político alguno, como ocurría en otros casos. Nosotros sabemos los casos de Radamés Segura, tenemos el caso también de Jean Alain, entre otros procuradores, el mismo Domínguez Brito, el otro, entre otros procuradores generales de la República que hemos tenido, que han sido figuras eminentemente políticas. Pero todo parece indicar que esa alarma que ocurrió en los primeros años del gobierno, en el año 2020, de todos esos actos de corrupción, es como si se esfumaran y los partidos de la oposición, entiéndase, el PLD y la Fuerza del Pueblo, poco a poco han ido recobrando ciertos niveles de fortaleza. Y su militancia, inclusive, puede andar, yo diría que con la moral en alto, pese a que dentro de las acusaciones que se le han formulado a muchas personas, sobre todo lo del ámbito del presidente Danilo Medina, que han estado ahí en su círculo, en ese ron, que son los que han sido afectados, bueno, pues uno pudiera decir que realmente aquí
no había una corrupción tan grande como todos nosotros nos imaginamos. Hemos visto a una Jenny Berenice en esa Procuraduría General de la República con una actitud extremadamente pausada pausada y mesurada. Yo diría que un poco más que lo que estuvo la propia Miriam Germán. Y yo pensé que por la actitud protagónica que tenía Jenny, cuando no era ella la procuradora general, sino la encargada de la persecución de la corrupción, como que iba a tener una actitud, yo diría que más estridente. Sin embargo, hemos visto que las cosas no han salido como quizá muchas personas pensaban. Y que muy por el contrario, ahora hay unos escándalos de corrupción que han venido afectando a este gobierno y que también ese Ministerio Público tiene que darle frente. Y frente a esa situación, pues lógico que si el pueblo se forja una expectativa de que hay un gobierno que es del cambio, de la lucha en contra de la corrupción, bueno, pues lo lógico es que la gente piense que si nada más eran esas personas, los corruptos que tuvo ese gobierno y frente a todo lo que tenemos ahora, entonces muchos han llegado a pensar que prácticamente es la misma cosa y todos sabemos que no es así, porque hay muchos expedientes ahí que el propio Jean Alain dijo que antes de irse, que él tenía alrededor de unos 500 sometimientos por caso de corrupción y que lo dejó encaminado en la Procuraduría General de la República. Y yo le pregunto a Jenny Berenice, ¿dónde que están esos casos que Jean Alain dijo que dejó en la Procuraduría General de la República? ¿Cuáles son los actos de corrupción que encontró esa Procuraduría General de la República y lo que ha instrumentado a raíz de ahí? Nosotros sabemos que hubo un informe que no prácticamente reciente también de la Cámara de Cuentas que también señalan de unos actos de corrupción que ocurrió en el SENASA, no a lo que mucha gente se ha estado refiriendo desde ahora, no, eso viene desde el 2017. El caso es que lo que le dio al PRM básicamente el pase a gobernar el país, que era la lucha en contra de la corrupción, en este momento nosotros la vemos completamente mermada. Esa es la realidad. Entonces, lejos de esa parte ahí, han venido aflorando una serie de problemas que tienen que ver con el narcotráfico ligado a figuras importantes que fueron por la vía de las elecciones candidatos y ex candidatos por el partido de gobierno. Si es verdad que es un tema bastante serio y que ha estado en el escrutinio público y que el partido de gobierno debe de aclarar. Miren, por ahí vienen ya una convención interna en el año 2026, donde el PRM debe de acoger las autoridades del partido para continuar con los trabajos políticos y ya en el próximo, en el año 2027, será cuando se realizará la convención interna para escoger los candidatos de los diferentes partidos, incluyendo el partido de gobierno. ¿Y por qué yo hago esta clasificación? Y hablo de la elección interna para escoger las autoridades del partido y también resalto lo que son
la del 2027, para escoger a la persona que pudieran estar representando el partido en los diferentes puestos electorales. Por la siguiente razón, señores, hay que tener ojo visor y hacer una selección mucho mejor que la que hemos exhibido o la que ha exhibido el partido de gobierno en los últimos años. Vemos cómo hay autoridades del partido que fueron electas para representar los diferentes municipios que el presidente de la República le dio oportunidad de ocupar cargos importantes y han salido prácticamente por la puerta trasera con serias acusaciones de haber cometido actos de corrupción. Probablemente no haya sido así, porque en ese sentido no ha existido ningún tipo de sentencia condenatoria, pero en política se da una situación, y es que cuando a una persona le hacen una acusación y no sale al frente a aclarar esa situación, básicamente el clamor público lo sanciona. Nosotros hemos visto el caso de un senador. Ese senador fue sometido a la acción de la justicia por presuntamente haber cometido actos de corrupción. ¿Y qué sucedió? Bueno, el tribunal lo descargó y él sigue siendo señalado y jamás podrá quitarse de la espalda esa mochila que tiene un peso bastante grande que los indican como un corrupto. No hubo condenaciones. Y yo, sin embargo, lo he escuchado hablar en algunos medios de comunicación con cierta firmeza, con cierta dureza, que por lo menos vende la sensación de que aunque tiene el epíteto de ser ladrón, es una persona honrada. Sin embargo, hemos visto cómo la persona que lo acusó, que dicho sea de paso, ha gozado de unos niveles de popularidad o gozó de unos niveles de popularidad bastante grandes en su momento, que lo llevaron inclusive a convertirse en una de las figuras más sonoras para alcanzar una candidatura al puesto de la presidencia de la República, al no continuar con ese proceso con la firmeza y la templanza que demanda la ley. Hemos visto cómo ha descendido en su nivel de popularidad. Y yo digo hacia mis adentros, qué lástima que sea así. Porque veo otra persona que aunque tengan sus luces, no se vislumbra que pudieran tener una coherencia o una postura de mayor firmeza como presidente o estadista del país. Pero la población dominicana requiere que cuando se le da la oportunidad a una persona de ser chancleta, que actúe como tal, porque si no actúa como tal, entonces se convierte en narga. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, ayer fue trasladado un segundo grupo a la cárcel de Las Parras y lleva ya unos 600 detenidos que están ocupando ya su celda. Y eso, lógicamente, les da a ese lugar, Las Parras, de allá de Guerra, un nuevo aire. Porque ustedes saben que alrededor de las cárceles, los negocios que están cerca suelen activarse y los comerciantes de la zona entienden que eso le ha infringido un nuevo dinamismo que espero yo que en la medida que vayan llegando los demás reclusos, entonces esa zona se irá habitando. Es bueno señalar, oigan bien, un aspecto muy importante y es que de una forma u otra el Indotel, que ha venido haciendo un trabajo encomiable, el doctor Guido Gómez Mazara, fue claro al destacar los derechos fundamentales que se le violaban a las personas que vivían en el sector de La Victoria en mira de tratar de neutralizar la señal de los equipos celulares. Este cambio a la cárcel de Las Parras para el sistema penitenciario juega un papel bastante importante. ¿Por qué? Porque dentro de ese centro también habrá la habilitación de tribunales donde los reclusos que se le vaya a pasar causa son trasladados de ahí mismo, dentro del mismo recinto, al lugar donde se le van a conocer las audiencias. Ustedes saben que vivimos en un país bastante corrupto y que los militares que están encargados de la custodia de los reclusos han hecho un negocio rentable con ese tema del traslado de los presos, porque cuando a alguien le toca tener audiencia, que hay que sacarlo de allá de La Victoria, tienen que pagarle un peaje a esos militares. Y cuando esos reclusos, el día que le toca la audiencia, no son movidos a la sala de audiencia, se produce un reenvío de que si yo cuántos meses. Entonces, señores, aquí se le saca provecho a todo. Miren, hay que pagar. Y yo diría lo siguiente, yo pienso que nosotros debemos de revolucionar este sistema penitenciario a raíz de que estamos en una época donde la Cámara de Diputados ha estado trabajando arduamente porque tienen de plazo hasta el día 11 de diciembre para entregar listo el Código Procesal Penal. Se ha creado una comisión especial para eso, que dentro de esa legislación, tanto del Código Procesal Penal como del Código Penal que está en un vacation ley, se deben de establecer figuras jurídicas que permitan, señores, la incorporación de los trabajos públicos en las condenaciones. Es que ustedes ven un grupo de reclusos en las diferentes cárceles ahí que se dedican con los celulares a hacer una serie de maniobras mafiosas y desde ahí mandan a hacer una serie de tropelías que ponen en peligro a las personas que estamos en libertad. Por eso que se hace tan importante que los reclusos no tengan la facilidad
del uso de esos dispositivos electrónicos, de esos celulares, que no pueden hacer diablura en la calle. Pero también sería pertinente que esos reclusos que están ahí, que comen ellos, oigan bien lo que le estoy diciendo. Hasta hace poco se hizo un estudio y los presos, se invierte más en la comida de los presos que de los policías y los militares. ¿Y ustedes creen que eso es justo? Entonces, esos reclusos que están ahí, que son almacenes de hombre vivo, hay que buscar la forma pertinente de que nosotros lo llevemos a esa gente a trabajar. ¿Cuánto es que necesitamos en el sector de la construcción? Vamos a llevarnos parte de esos reclusos a trabajar albañilería. La cárcel de Las Parras se presta para ahí formar un centro del Infotec y dar las diferentes carreras técnicas con un recinto del Infotec. Poner en movimiento las habilidades de todos esos reclusos que puedan salir de ahí con una carrera técnica y que en la medida que se vayan graduando, se vayan incorporando en las diferentes áreas y vuelvan cuando terminen de realizar sus labores al recinto de nuevo. Porque nosotros hemos tenido personas detenidas como sucedió ahí en San Cristóbal con un magistrado que se le permitía salir a dar docencia. Pero si eso se puede producir con un magistrado que hasta cierto punto, por las implicaciones que tenía su sentencia, se entendía que reñía con los principios éticos, yo entiendo que no, para nada le hace daño que un recluso salga y se ha llevado a una de esas fincas de banana, a esos centros bananeros, a cortar guineo, o que vaya a una de esas constructoras a pegar blow, a ligar mezcla, y que se le pague su dinero, van a comer para allá. ¿Cuánto se economiza el Estado de comida si tiene esos reclusos produciendo dinero y ganándose ellos su propia comida, que también pueden enviarle dinero a sus hijos desde la cárcel? Y con la preparación técnica que pudieran tener si se instala un centro del Infotec, es muy posible que esa persona puedan ser reinsertados y que no recaigan cuando salgan de la cárcel de nuevo. Vamos a aprovechar, señores, esta oportunidad de la cárcel Las Parras, que es una cárcel moderna, para tratar de cambiar el sistema penitenciario de una vez y por todas. Yo creo que las autoridades deben de ser cuidadosos y sigilosos de no permitir que muchos de los comerciantes que están en la cárcel de La Victoria trasladen ese mal hábito hacia esta cárcel nueva. Porque ustedes saben que en La Victoria se hacen todo tipo de negocios. Ahí se vende droga, ahí se introducen armas de todo tipo, ahí hay prostitución y hay una serie, señores, de irregularidades y anormalidades que ustedes saben que no pueden efectuarse si no es con el consentimiento expreso de las autoridades que están encargadas de la vigilancia de los recintos. Bienvenidos sean los reclusos que van desde la cárcel de La Victoria hacia la cárcel de Las Parras. Cuando sean trasladados todos, ahí todavía habrá espacio incluso para llevar a reclusos de otras cárceles. Ya el sistema moderno sugiere, tenemos una llamadita aquí, que no deben estar tan amontonados, pero algo hay que hacer en esta sociedad. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Tiene que bajar el televisor para poderlo escuchar. Muy buenas tardes. Héctor Cáceres. Héctor Cáceres. Estoy mirando el programa y es muy llamativo. Está hablando de la cárcel de Las Parras. Yo me pregunto,
Tenemos 87 años que cuando el preso cumple tiene que durar 2 o 3 meses y hasta más en llegarle la libertad. Yo me imagino que como tiene tanto avance las parras, se supone que un preso no deba dejar medio día ni al Estado ni a nadie de su libertad. Se va a salir el día 10, ya el 8, 9, 7, esos papeles tengan que estar caminando para cuando se le llegue su tiempo, se vaya, no va a tardar un día. Y todavía se vive que un preso coge 2 y 3 meses y 4 meses, como que hay un interés marcado en que duren, porque tenemos más de 60 años y eso no se resuelve. A ver si, ¿cómo se llama? El de la universidad, Roberto. Santana, a ver si arregla eso, que es lo que le interesa al preso. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Esta cárcel, como le decía en principio, tiene una particularidad y es que lleva insertado tribunales para conocer de los procesos. Yo espero que a partir de ahora las cosas cambien por completo y esa inquietud que usted tiene, amigo televidente, de seguro que será así, porque no es lo mismo cuando ya usted los reclusos lo tiene ahí mismo a que cuando aparece un policía mafioso diciendo que no encontró, que fue, llamó el preso y no apareció, porque lo que esperaba era que le den dinero. Ya no, ya de ahí el asunto se resuelve y creo que vamos avanzando. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, los Estados Unidos y su presidente Donald Trump, cuando llegaron al poder, adoptaron una serie de medidas fiscalistas con el objetivo de captar algunos recursos y Donald Trump empezó a ponerle impuestos a muchos países de las importaciones o de las exportaciones que hacían hacia los Estados Unidos. Algunos se quejaron, otros países fueron contestatarios y también de manera recíproca decían, bueno,
si tú no vas a poner impuesto a nosotros, nosotros vamos a poner impuesto también a las mercancías que ustedes traigan aquí. Y se hacía una tabla de negociación. Pero, como siempre, Trump, que es un hombre de mano dura, buscaba imponer su ley. Pero ¿qué resulta? Que el hecho de establecer impuestos a muchos de los artículos que llegaban de otro país hacia los Estados Unidos provocó en cierto aspecto que hubiera una alza, lo que ha producido unos niveles de inflación en los artículos de consumo masivo de aquellos que frecuentan entrar a los Estados Unidos. ¿Qué resulta? Que Trump, consciente de esa situación, ha tenido que bajar un poco la guardia. Y eso ha permitido que se le coloque arancel cero a unos 1.000 artículos. La República Dominicana exporta oro, que a mí me sorprende que también tenga tasa cero, pero también el cacao, los aguacates, una serie de rublos que en definitiva se le colocó tasa cero, no solo de la República Dominicana, sino de otros países también. Yo pienso que eso pudiera hasta cierto punto servirle de ayuda a la presión que tiene el pueblo norteamericano con algunos productos. Y eso indica, señores, que ya las cosas han cambiado. Ya ahora un gobernante llegar a un país determinado y decir, mira, esto es lo que, y el presidente de los Estados Unidos trazar una línea, esto es lo que se va a hacer. Ya los pueblos del mundo realmente no están en eso. Y yo le digo que no están en eso porque hay un conflicto entre Venezuela y los Estados Unidos, y nosotros hemos visto cómo Colombia ha tenido también una voz disidente y ha estado expresando, se ha estado expresando en contra de la política de los Estados Unidos, porque ellos entienden que los Estados Unidos no son los jefes del mundo, no son los que deben de decirle a los demás países cómo deben de manejar su crisis interna, cómo dirimir sus conflictos, y que no son ellos los dueños del mundo. Esa situación que se está dando ahora mismo con Venezuela, las lanchas que de una forma u otra han sido acusadas de que llevan drogas para trasegar y que han sido bombardeadas, ha creado una serie de malestar que tienen al gobierno de Nicolás Maduro en una situación un tanto incómoda. Y entiendo que Donald Trump como estrategia ha utilizado una serie de tentativas, una serie de amenazas, ponerle precio a la cabeza de Nicolás Maduro, buscando a ver si a lo interno de Venezuela aparece alguien, un guardia sobre todo, que quiera cobrar esa recompensa y que actúe en contra de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha demostrado mucha sagacidad en su política y es muy habilidoso. Él planteó que quería una salida negociada con los Estados Unidos, que se le permitiera permanecer en el poder un determinado tiempo para luego de ahí buscar una transición para hacer unas elecciones libres. Pero la verdad es que nadie le cree a Nicolás Maduro, porque ya en una ocasión él hizo el mismo planteamiento y se ha quedado ahí en el poder. Pero el caso de Venezuela es un caso mucho más preocupante de lo que mucha gente ha podido pensar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en todos los países del mundo los pobres son la mayoría. Y el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que actúa a favor de la gente pobre.
y que Venezuela básicamente se encuentra sumergido en una crisis tan profunda como la que tiene por todas las ayudas sociales que le dan a las personas carenciadas, que son las que quieren al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, hay otra clase que tiene un papel bastante importante y que son los que verdaderamente pueden poner un stop, que son los militares, y los militares lo tienen todo. Maduro tiene a los pobres y tiene a los militares. Eso es lo que hace más duro su gobierno. Y mucha gente dice, miren, los Estados Unidos no son los dueños del mundo. Los Estados Unidos no son los que quitan y ponen presidente en todos los países. Pero resulta que con ese armamentismo, con esa fortaleza que tiene ese gobierno, difícilmente el pueblo venezolano pueda salir por cuenta propia de ese gobierno de Maduro, sobre todo porque casi la mitad de la población anda regada en el mundo entero. Por eso es que ya ese discurso muchas veces antiimperialista que se tiene, como que ha mermado un poco. Todos sabemos que en Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba son países difíciles de que sean los pueblos los que puedan forjar su propio destino. Señores, vamos a cambiar de tema y vámonos para los deportes, porque en el día de hoy hay 6 partidos, plato fuerte. El que está arrancado y quiere quedarse en su casa, mire, puede quedarse la tarde entera tranquilo ahí. Miren esos partidos, Gigantes y Leones del Escogido, doble cartelera. También Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales, doble cartelera. Licey y Toro del Este, doble cartelera. Con esa conjugación de todos esos partidos, la reconfiguración que pudiera tomar la tabla de posiciones es bastante grande, dependiendo de los resultados que puedan arrojarse en el día de hoy. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Porque una combinación de victoria y derrota entre los equipos que se están luchando los planos ulteriores pudiera cambiar diametralmente la tabla de posición, que al momento actual está de la siguiente manera, señor director. Mire a ver si tiene la posición de los equipos ahí. Miren, el conjunto de las Águilas Cibaeñas sigue increíble. 17 juegos ganados, 3 perdidas, lo que ha hecho, que lo ha puesto a escribir con letra dorada un capítulo de la historia del béisbol dominicano. Entonces, miren cómo están esos equipos ahí. Leones y Toros, los Toros 4.78. Los Leones tienen un porcentaje de 4.55. Miren el Licey, 4.29. Las Estrellas Orientales, 4.17. O sea, es decir, que esos equipos están muy pegados. Miren los juegos ganados de cada uno ahí. 10 juegos ganados los Toros, 10 los Leones, 9 el Licey, 10 las Estrellas Orientales. Si se da la combinación de que 2 de esos equipos pierdan los 2 partidos y de los que están ahí lo ganen los 2 o que dividan 1 y 1, la reconfiguración va a ser grande y uno no sabe entre ellos quién pudiera alejarse incluso hasta 4 partidos del otro. Esa es la importancia de esta doble jornada en el día de hoy. Señores, por hoy hemos llegado al final
será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.